Muy buenos días amigos, sábado 4 de mayo del 2024. Después de una pequeña pausa de 2 semanas, sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya los saludan en una edición más de Pico a Pico. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa. Muy feliz en uno de los meses que para mí es de los más bonitos del año. Empieza con el 1 de mayo, el Día del Trabajador, a quienes a través de este humilde programa enviamos un abrazo grande, aunque sea con unos días de retraso, pero no podemos dejar de abrazar y de felicitar a aquellos peruanos que día a día trabajan para ellos mismos, para hacer mejor a sus familias y para hacer mejor a su país con un trabajo honesto, que haya sido un día del trabajador, de descanso obviamente y de mucha esperanza. Y además, Rosa, además del Día de la Madre que ya se viene y que también tendrá nuestro saludo, este 7 de mayo para los apristas es muy especial porque se cumplen 100 años desde la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Es una creación de un hombre provinciano como tú y yo, que fue Víctor Raúl Haya de la Torre, y que sin llegar a ser presidente de la República, no porque no lo haya merecido, sino porque le arrebataron incluso en algunos periodos de la historia su derecho a ejercer el cargo de presidente de la República, no obstante, ganó en su oportunidad algunas elecciones presidenciales. Ese hombre que no llegó a ser presidente de la República por injustas razones, creó a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, hizo de ella una gran obra, no solamente para el Perú, sino para los latinoamericanos, para los sudamericanos, porque eh, lo que propuso, lo que sigue proponiendo es solucionar con nuestras propias recetas los problemas propios de Latinoamérica. Y es por eso que una de las frases que utilizamos los apristas es ni con Rusia, ni con Washington, ni con Moscú, solo el APRA salvará al Perú, discúlpame, Cherry, ¿no? Lo que se quería decir era que nuestros problemas no se resuelven con recetas que vengan de Rusia o de Estados Unidos, sino con recetas que nosotros mismos debemos crear. El APRA, que es Justicia Social y Pan con Libertad, cumple este 7 de mayo 100 años. Y a través de este programa envío a todos mis compañeros del Perú y del mundo un abrazo fraterno, con la fraternidad entre todas las clases sociales y económicas que nos enseñó Víctor Raúl Ayala Torre, y con ello un abrazo a todos los peruanos, porque la razón de ser del APRA no son solo sus militantes, sino todos los peruanos. Muchas gracias, Rosa. Felicidades, Mónica, a ti y a todos los apristas, militantes o de espíritu por estos 100 años. Yo saludo al partido más antiguo del Perú y además aquel que tiene ideas tan vigentes como, por ejemplo, el antiimperialismo, ahora que hay nuevos imperios que dominan el mundo y sobre todo en un momento en el cual en el Perú tenemos que debatir ampliamente sobre el tema. Ideológicamente, da para muchísimo el tema, pero en este momento lo que importa es decirles que sean 100, 200, 300, 1000 años más, porque en la medida que un partido político echa raíces y forma generaciones doctrinariamente, estamos haciendo patria. Felicidades, Mónica. Mónica, Muchas hemos gracias. tenido, efectivamente tenemos mayo, mayo es un mes bonito, es el mes 5, el mes del trabajo, el mes de la mamá, es un mes de amor, es un mes realmente bonito, pero nuestra política no conoce de mayos, Mónica, nuestra política no celebra mayo y seguimos nosotros en esta espiral de confrontación entre poderes del Estado que no parece tener fin. La semana que pasó el tribunal, la semana antepasada, más bien el Tribunal Constitucional zanjó el tema de la Junta Nacional de Justicia con respecto a la resolución que el Congreso había emitido destituyendo por juicio político a Aldo Vázquez e Inés Tello.
Recuerden ustedes, ellos recurrieron al Poder Judicial vía amparo y un juzgado les concedió una medida cautelar dentro de esta demanda de amparo. Esa cautelar fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la ha dejado sin efecto. Totalmente no. Ha dicho hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la cuestión de fondo, es decir, resuelva la demanda de amparo. Entonces, digamos que la crisis está temporalmente suspendida en ese aspecto, pero dentro de la Junta Nacional de Justicia han convocado a los suplentes. Algunos se han inhibido, otros van a aceptar y en paralelo el defensor del pueblo ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para que no solamente los suplentes puedan ser llamados, sino todos aquellos que habían tenido una nota aprobatoria y en el orden de mérito que ocuparon en el concurso sin que hayan sido designados como suplentes. Es decir, las cosas siguen completamente turbulentas. Proyectos de ley por acá, medidas de amparo por el otro lado, juicios políticos por el otro y en medio 33 millones de peruanos con un sistema de justicia que cada día está peor. Entonces, esperemos, Mónica, que este problema por fin encuentre una solución y los peruanos por lo menos podamos aspirar a una justicia predecible y que si hay un juez, si hay un fiscal que incumple sus funciones, pueda existir un órgano al cual recurrir para quejarlos y finalmente exigir su sanción. Y además que tengamos predictibilidad con respecto a quiénes van a ser designados y quiénes van a ser destituidos en el poder en este momento, desde mi perspectiva, más importante y más fuerte que tenemos. Creo que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, sino es el Poder Judicial el primer poder del Estado en este momento en nuestra tan dinámica república. Y que, Mónica, esperemos que esto se arregle. El siguiente tema que queríamos nosotros esta mañana tratar tiene que ver con la nueva ley de contrataciones del Estado. Mónica, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta ley? Yo opino, ya está. Bueno, Retomemos. yo quisiera solamente agregar algo a lo primero que has mencionado sobre la Junta Nacional de Justicia y la situación en la que se encuentra en estos momentos de incapacidad para tomar decisiones. Además de algunos procedimientos especiales que quedan allí sin resolverse, ¿no? Como por ejemplo esta injusta solicitud del señor, el jefe de OMPE, no me acuerdo en estos momentos su nombre, discúlpame, lo Piero vamos a... Corbeto. Piero Corbeto, además de esa injusta solicitud de ser ratificado en su cargo, ratificación que yo espero que no se dé, hay otros problemas que tienen que ser resueltos y que tienen que ver directamente con la situación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y esto además crea, Rosa, una situación de indefensión en el pueblo peruano, porque la sensación que queda, Rosa, con lo de la señora Benavides, con lo de la señora Inés Tello, ¿no? Esta situación en la que simplemente se siente que se están jaloneando el timón del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, esta situación que nos deja, o mejor dicho, la percepción que nos deja a los peruanos es de que en realidad estamos muy lejos de que se aplique una justicia imparcial, ¿no? Una justicia en la que todos tengamos la posibilidad de ser iguales ante la ley. Una justicia en la que realmente se restablezca ese pacto social que nos une a todos los peruanos como para poder seguir conviviendo en paz, porque no se sabe, no hay una real certeza aquí de quién actuó bien y quién actuó mal. Yo tengo mi punto de vista, creo que han actuado mal tanto integrantes de la Junta Nacional de Justicia como la propia señora Patricia Benavides, de acuerdo a la información que han dado un testigo protegido, un colaborador eficaz, la señora Patricia Benavides, no solamente habría tenido que ver con temas de su hermana, en donde habría querido incidir, sino que de acuerdo a lo señalado, por ejemplo, por el testigo protegido,
en el caso de las investigaciones contra Dina Boluarte, a Dina Boluarte le entregaron las preguntas que se le iba a hacer en el interrogatorio más las respuestas. Entonces, esta situación que no se resuelve, ¿no? Para los peruanos es una que los conduce a la mayoría, Rosa, porque no todos tienen ese tiempo, no todos tienen esa vocación de pensar realmente qué es lo que democráticamente más le favorece al país. Entonces, conduce a la mayoría de peruanos a pensar que la justicia en el Perú o tiene que aplicarse por mano propia o tiene que venir un autoritario a gobernarnos. Por eso Efectivamente, esta Mónica, situación en la que sí, es preocupante para la completamente, democracia, completamente de preocupante acuerdo, para ¿no? nuestra convivencia. Y esto nos da pie para entrar al tema siguiente, que es el tema de lo que se ha conocido durante esta semana con respecto a la fiscal Patricia Benavides. En realidad, bueno, la ex fiscal de la Nación, ahora suspendida y probablemente en menos de un mes repuesta. Esta situación de inseguridad, la que nos tiene a todos los peruanos, pues, con esta percepción de que en el sistema nacional, en el sistema de justicia no funciona absolutamente nada. Mónica, ¿qué te parecen las revelaciones del ex fiscal supremo también Marco Huamán? Mira, de todo lo que ha dicho, o sea, aparentemente ¿me escuchas bien, Rosita? Sí, ¿Me estás sí, sí, escuchando bien? dale. Sí, Allá. sí. De todo lo que ha manifestado el señor Marco Guamán, hay un 99% que yo diría que está dentro de la normalidad del ejercicio de las facultades de la señora Patricia Benavides mientras fue fiscal de la Nación. Pero hay algo que él dice, ¿no? Dice que además de pasar información estadística, tenía que pasar algunos proyectos a la señora Patricia Benavides a través de sus asesores. Yo que he sido presidenta de un tribunal administrativo en el OCE, nunca tuve el atrevimiento de solicitar a los vocales de las otras salas, y salvo que sea de mi sala y que haya sido pues un proyecto que yo haya tenido que firmar, pero nunca se me ocurrió solicitar a los vocales de las salas en los cuales yo intervenía como vocal los proyectos de lo que finalmente se resuelva, del dictamen que pueda tener cada uno de ellos, porque eso era interferir en la labor de los vocales cuya superior era yo. Cuando yo trabajaba en el Tribunal de Contrataciones del Estado, cualquier persona que no sea uno de los vocales que intervenía en la decisión final estaba impedida de solicitar un proyecto de lo que iba a resolver esa sala. Entonces, eso es lo que me llama la atención en el caso del ex fiscal Marco Guamán, y que yo creo que ha tenido bastante cuidado en el momento de sus declaraciones. Me parece que se ha mostrado con cierta timidez en el momento de testificar, pero ese aspecto a mí me llamó muchísimo la atención, que haya tenido que pasar sus proyectos a la señora Patricia Benavides antes que estos proyectos se conviertan en su dictamen, ¿no? Que era realmente el producto del trabajo que tenía que entregar. Bueno, en realidad hay que entender que a diferencia de otras entidades públicas o el mismo Poder Judicial, el Ministerio Público es una entidad jerarquizada y que los fiscales deben atender eventualmente instrucciones de parte de sus superiores. Esa es una característica del Ministerio Público que en realidad le da otro matiz y le da, de hecho, un argumento de defensa muy potente a la señora Benavides. Además que hay que recordar que a los altos funcionarios, y en este caso la información que se ha conocido es que habría pedido información a través de su asesor de los procesos de los congresistas, el fiscal de la nación es el que denuncia constitucionalmente, por ejemplo, por enriquecimiento ilícito a los altos funcionarios, por ejemplo, los congresistas. Entonces, el hecho de necesitar, requerir, pedir información no necesariamente puede responder a algo comprometedor, delictuoso, porque está amparado por el ejercicio de su función. Sin embargo,
dado el altísimo nivel de sospecha que tenemos en este momento, llama la atención que no lo haya solicitado directamente y por conducto regular, sino a través de un asesor y por un medio de comunicación que no pueda ser, por una aplicación de comunicación instantánea que no pueda ser rastreada. Entonces, sí son, digamos, elementos que le ponen el condimento de sospecha y esperemos, pues, que esta investigación realmente se lleve con prolijidad y si existió responsabilidad, esta sea conocida, oportunamente sancionada, además para ejemplarizar que en el Estado peruano a la Constitución, a las leyes, al debido proceso, siempre hay que guardarle el más profundo respeto. Mónica, esta semana también se promulgó la ley que autoriza el séptimo retiro de los fondos de pensiones de las AFPs. Entonces, todos nuestros amigos están pues muy atentos para saber cuándo, de qué forma, en qué lugar, cuánto pueden retirar de su fondo de pensión. Así que en la primera parte de esta conversación que vamos a sostener tú y yo sobre el tema, explícales a nuestros seguidores de qué se trata, cómo va y cómo tienen que hacer aquellos que hayan decidido retirar en esta oportunidad su fondo de pensión. Efectivamente, acaba de salir el reglamento que se ha dictado en el marco de la autorización para retirar los fondos que muchos trabajadores tienen en las administradoras privadas de pensiones, en sus AFPs. Este retiro puede ser de hasta 20.600 soles. Ojo, eso también depende del fondo que tengan acumulado, ¿no? Pero es necesario que conozcan que ya se publicó el cronograma para solicitar el retiro de una parte de su fondo. Puede ser de hasta 20.600 soles. Es necesario que sepan que si se pasa la fecha establecida como límite para solicitar el retiro, el depósito en sus cuentas, luego ya no se va a poder hacer. Hay un primer cronograma que tiene que ver con el último dígito de nuestros DNIs. Con el último dígito de nuestros DNIs, nosotros debemos ver ese cronograma que está siendo publicado en casi todos los medios de comunicación y allí se establecen por lo menos tres fechas para que nosotros solicitemos. Si dice, bueno, el último dígito de tu DNI es el 5, tú tienes, por ejemplo, desde el 25 de mayo, o mejor dicho, tienes tres fechas, 25 de mayo, 28 de mayo, o sea, te dan tres fechas, ¿no? Mejor vamos a dar exactamente las fechas, ¿ya? Para que no haya equivocación. Por ejemplo, Mejor, si el todos DNI sepan en termina en qué momento 1, solicitar. si el DNI, exacto, ya, por favor, esta parte la editan. Vamos a hablar del cronograma, ¿no? Por ejemplo, si el DNI termina en 1, la solicitud para el retiro de una parte del fondo de la AFP debe ser el 20 y el 21 de mayo o el 18 de junio. Si termina en 2, el retiro, la solicitud de retiro tiene que tramitarse el 22 y el 23 de mayo o el 19 de junio. Tenemos en realidad, hay fechas desde el 20 de mayo hasta el 1 de julio, que es la última fecha que se tiene para solicitar el retiro de esa parte del fondo de la AFP. Pero si es que no nos dimos cuenta, se nos pasaron esas tres fechas que nos han dado, todavía tenemos posibilidad de solicitar que se deposite a nuestra cuenta esa parte del fondo de la AFP desde el 2 de julio hasta el 17 de agosto. Por ejemplo, ¿no? Yo soy, mi DNI termina en 5. Si mi DNI termina en 5, yo tengo 3 días, el 30 de mayo o el 31 de mayo o el 24 de junio. ¿Puedo pedir el 23 de junio? No, 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 no. Solamente te dan 3 días, 30 de mayo, 31 de mayo y 24 de junio. Y si se me pasaron las tres fechas, tienes una última oportunidad para solicitar el depósito de la AFP en el número de cuenta que tú hayas dado, que es desde el 2 de julio hasta el 17 de agosto, ya sin seguir ese cronograma. Yo, Rosa, a disposición. Pienso que hay muchos peruanos que tienen
la situación económica no está bien. Entonces, en un descenso, ¿no? Por 3 meses es posible que la contratación de trabajadores también disminuya. Entonces, los peruanos estamos en una situación económica difícil y yo creo que este fondito de la AFP les va a servir para superar. Ahora, hay quienes con razón tienen una preocupación porque dicen, ¿y qué va a pasar cuando ellos se jubilen? Yo lo que aconsejo es que lo que hagan con su fondo de AFP no sea pues en cosas que van a desaparecerse rápidamente. Pienso que alguien podría dar la inicial, por ejemplo, para un terreno, empezar un pequeño negocio que le permita multiplicar ese dinero. Además, considero también, Rosa, que es justo, porque en realidad las AFPs, que solamente son 4 en nuestro país y deberían ser más, es prácticamente un oligopolio, reciben una comisión independientemente de si ellos invierten bien o mal nuestro dinero. Y el Estado realmente, Rosa, fuera de esta posibilidad de retirar nuestra parte de nuestro fondo, el Estado no nos defiende, no nos protege a quienes somos usuarios de las AFPs. ¿Sabes por qué? Porque ese es el resultado de las inversiones, las utilidades que logran las AFPs con nuestro dinero que es privado, ¿no? Que es de nosotros, o sea, no nos están haciendo ningún favor. El resultado, esas utilidades, ¿sabes en qué se usa mucho, con gran frecuencia? En prestar dinero al Estado. El Estado pide prestado a nuestras AFPs el dinero con el que realiza muchas inversiones públicas. Y es por eso que el Estado en realidad tan interesado en protegernos no está. Porque si no tuviera ese dinero que es nuestro en las utilidades que tenemos en las AFPs, el Estado no tendría tampoco financiamiento para realizar las inversiones públicas que necesitamos. Y ya veremos, ¿no? Si es que realmente utiliza el Efectivamente, Estado Mónica, bien ese dinero. sí, una recomendación. Ese dinero es para tu jubilación. Me parece correcto el razonamiento de Mónica, no están rentabilizando como debería. En realidad, si hacemos una corrida de cuánto nos va a tocar de pensión, a casi todos nos va a tocar una pensión que no cubre ni siquiera un nivel por debajo de lo establecido, nada, son paupérrimas las pensiones. El sistema fracasado, fracasado, pero, por favor, no retiren ese dinero para comprar bienes que se deprecian, no, compren herramientas de trabajo o inviertan en algo que a futuro Claro. va a Son multiplicar para su inversiones. jubilación. Sí, Sean multipliquen ese dinero. responsables. Sí, sean muy Exacto. responsables. Si lo van a retirar, que sea para invertir, para multiplicar, porque de lo contrario, el dinero desaparece y la vejez luego viene y no va a haber ni siquiera pensión paupérrima. Ojo con eso. Y entonces hay que ser muy responsables con el uso que le van a dar a ese fondo. Inviertan bien, estudien bien, compren un terrenito, el adelanto para un terreno, luego con lo que se paga mensualmente pueden ir pagando las cuotas de ese terreno y probablemente rentabilice mucho más de lo que va a rentabilizar dentro de la administración del fondo de pensiones. Pero no sean irresponsables, no hagan el quinceañero, el matrimonio, ni el aniversario, ni se vayan de vacaciones con ese dinero. Sean responsables. Así es. Dentro de nuestra libertad, porque al final cada quien puede hacer con su dinero, yo creo en la libertad, puede hacer con su Claro. dinero lo que le plazca, pero Y dentro ojalá, de esa libertad hay responsabilidades. Así que, Mónica, el tiempo también nos exige responsabilidad, se nos ha quedado cortísimo. Tenemos la ley de contrataciones del Estado para el siguiente sábado. Amigos, exacto. por hoy gracias a la coordinadora republicana que produce este programa, a Elizabeth Dubois, que está al frente, siempre a los amigos que transmiten nuestro programa a VES TV, a través de VES Cable, a BHTV, al portal Abeja, a Conectados y por supuesto a nuestros seguidores. Gracias, Mónica. Nos vemos. Buen fin de semana. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Mi Rosita linda.